Hola chicos y chicas, espero que tengan una muy buena semana y que podamos empezar nuevamente con mucho ánimo el aprendizaje de biología que nos corresponde en este día. Si se recuerdan, la semana pasada hablamos de lo que era el ADN como molécula importante para la transmisión de la herencia o de las características de los seres vivos de una generación a otra. Vimos cómo se componía, vimos cómo se compactaba, pero lo que vamos a ver en la clase de hoy es, primeramente, ¿cuáles son las evidencias científicas que nos avalan de que el ADN es la molécula responsable de la herencia? Vamos a analizar algunos experimentos clásicos que le vamos a ir contando, cómo fueron hechos, en qué año, etcétera, y que para nosotros van a ser evidencia científica fehaciente de que la herencia está ligada al ADN. Entonces nuestro objetivo va a ser argumentar, basándose en evidencias, que la información genética se transmite de generación en generación en todos los seres vivos. Pregunta del millón y la más básica que podemos encontrar. ¿Qué es la herencia genética? Si ustedes miran esta imagen, tenemos una madre color rosada y un padre color azul, donde tenemos dos hijos que al parecer los colores están 50-50 y en otro están 75-25. ¿Qué quiere decir esto? ¿O qué podrían ustedes pensar de esto? Si nos damos cuenta, ningunos hijos son iguales entre sí. A veces comparten muchas características, pero en general van a ser una combinación de las características de la madre y del padre. Por lo mismo, vamos a entender como herencia genética al proceso por el cual las características de un individuo, de un organismo, pasan de padres a hijos. ¿Qué quiere decir esto? Que las características del progenitor van a pasar finalmente a la descendencia. Por eso quizás ustedes tienen color de ojo de sus padres, el color de ojo de su madre, etc. Van a existir procesos de herencias sexuales y asexuales. ¿Qué significa esto? Cuando hay una herencia sexual, significa que yo necesito a dos progenitores. Vamos a tener un óvulo y un espermatozoide, que al unirse van a dar, como veíamos en la clase anterior también, un ser humano con todas las características y la cantidad de cromosomas que necesitamos. Y los procesos asexuales van a ser aquellos que no dependen de otro organismo, sino que puede ser la división del mismo en dos partes iguales o en dos células hijas. Estos procesos asexuales, como nos vamos a dar cuenta más adelante, generan clones, no generan nuevos individuos con información nueva. En cambio, la herencia sexual sí lo hace, porque toma, como podemos ver en esta imagen, de los dos padres vamos a ir tomando distintos segmentos y finalmente estos segmentos se van a ir combinando entre ellos hasta formar una descendencia con características de ambos abuelos o de ambos padres o del grupo familiar que se vaya a formar. También vamos a entender que todas las instrucciones o información genética que hay en nuestras células se va a conocer como genoma. Y en el ser humano, el genoma se va a componer de 23 pares de cromosomas más el ADN mitocondrial. O sea, el ADN de las mitocondrias es distinto al que está en el núcleo, pero se cuenta. Es tan pequeña la porción de información que entrega que no genera, entre comillas, nuevos cromosomas. Entonces vamos a ver que la especie humana tiene 46 cromosomas en total. Cada uno de los padres, como les mencionaba, le va a dar una copia al embrión, al hijo, y 23 más 23 suman 46. Gracias a esto, como les mencionaba en la diapositiva anterior, vamos a tener una variabilidad genética, o sea, nuevas características o características mezcladas que van a aparecer en la siguiente generación. Y en cambio, la asexual solo crea clones porque copia y pega inmediatamente. En los seres humanos, para formar un nuevo individuo, solamente hay reproducción sexual. En cambio, cuando yo tengo una célula que se rompe o se daña o necesito multiplicar la cantidad de células, voy a hacer que esa misma célula se divida en dos pequeñas a través de un proceso que se llama mitosis. Ahí básicamente es un clon de la célula original. Ya. Ahora, ¿qué evidencias sustentan todo lo que hablamos anteriormente? O sea, estas ideas o postulados, como se le conoce a las ideas en ciencia, no aparecieron de la nada. No aparecieron porque a un viejito se le ocurrió decir, ¿sabes qué? El ADN es el factor de herencia y listo. Terminé mi trabajo. Sino de que hubieron
gente que experimentaron para entender cómo se transmitían las características de padres a hijos. Obviamente que esto de que los padres tengan hijos parecidos a ellos viene desde la prehistoria. Todos saben de que un hijo debe ser parecido al padre. Debería. No en todos los casos se debe a que fue infiel. Puede que tenga genes ocultos por ahí. Uno nunca sabe. Pero por lo general los padres tienen algunas características. Y ahora vamos a ver que algunos científicos se mentalizaron en esta idea y crearon distintos experimentos. El primero de ellos va a ser Gregor Mendel. Gregor Mendel fue un fraile y erudito que se interesó en estudiar lo que él denominó factor de herencia, o lo que hacía de que las características pasaran de padres a hijos. Era un fraile, un monje católico, que tuvo mucha paciencia y mucha dedicación por su trabajo. ¿Por qué? Primero, para poder intentar explicar por qué los hijos tienen características de los padres u otros familiares, debía analizar algún modelo que le permitiera ver las características. Para esto usó ratones, usó mamíferos más pequeños, pero no eran tan fáciles de analizar. Por esto él decidió utilizar plantas de guisantes o arvejas, como las conocemos nosotros, y observó distintas generaciones de plantas. ¿Qué quiere decir esto? Que tomó dos plantas para poder fecundarlas y de ahí empezó a analizar cómo se fueron dando las características de estas plantas. ¿Qué es lo que tenemos en este caso? Mendel, en primer lugar, entrecruza dos plantas de la misma especie, o sea, en este caso la arveja, pero con características distintas. Por ejemplo, una planta alta por una baja. Son la misma especie, pero de distinto tamaño. Primero observó la altura, pero después se fijó en el color y forma de la semilla y también el color de la flor. La primera generación de plantas las fecundó entre sí. ¿Qué quiere decir esto? Al tomar la planta alta o la planta baja, hizo un cruzamiento, hizo que se reprodujeran entre ellas y dio como origen una generación de plantas que eran todas altas. Entonces él se preguntó, ¿qué pasaría si yo tomo todas estas plantas altas y las fecundo entre ellas? Entonces se dio cuenta de que en la siguiente generación las plantas altas eran solamente 3/4 y 1/4 de las plantas eran bajas. A nosotros, si yo les preguntara por qué si eran todas altas, dieron como origen a una planta baja. Entonces, ¿qué número tuvo él? 787 altas y 277 bajas. Y la razón o la proporción se conoce como 3:1, o en este caso real 2.84:1. O sea que por cada 3 plantas iba a haber una baja. Por cada 3 altas, una baja, dando un total de 4. Tenemos que entender que esto es solamente un experimento. Mendel hizo más de 7000 cruzamientos y los observó uno por uno. Así que este viejito tuvo mucha paciencia. Cosa que yo creo que ninguno de nosotros hoy en día haríamos. Entonces, ¿a qué conclusión llegó Mendel? Primero, él concluye que hay características que son dominantes y otras recesivas. ¿Por qué pasaba esto? Porque si vemos en la diapositiva anterior, vamos a ver que el patrón alto dominó frente al patrón bajo. Todas las plantas que nacieron de ese cruzamiento eran altas. Y también se puso a pensar que estas características recesivas o que no se iban a demostrar fácilmente no desaparecían del ADN, sino que simplemente quedaban ocultas. Es por ejemplo cuando ustedes mezclan un color sobre otro. Si yo mezclo blanco con rojo, me va a dar rosado, un color fuerte. Pero sin embargo el blanco no desaparece. Si yo mezclo con un color más claro, vaya apareciendo tonalidades más claras. Porque ese pigmento blanco no desaparece, solamente está oculto. Lo mismo pasa en las características. Puede que una característica se enfrente a puros genes dominantes, a puras características que dominan por sobre ella y se va a esconder. Pero va a llegar un punto en que se va a encontrar con otra oculta y se va a poder manifestar. ¿Qué significa? En palabras un poquito más simples, es que cada padre entrega un factor de herencia. Si un padre entrega un dominante,
o ambos padres tienen los dos dominantes, va a ser una característica dominante. En cambio, si el padre entrega una recesiva y otra recesiva, ahí recién se va a manifestar esa característica que estaba oculta. Y por eso también en las familias pasa de que muchas veces aparecen características que nadie tenía. Por ejemplo, alguien que era pelirrojo, alguien que tenía los ojos verdes. Y uno se pregunta, ¿pero de dónde sacó este los ojos verdes? No, que el abuelo paterno tenía los ojos verdes y la bisabuela materna tenía los ojos verdes. Entonces, claro, si vamos viendo cómo el gen oculto se fue pasando de generación en generación, en algún momento se encontraron estas dos copias recesivas y dio lo que era la característica que estaba más oculta o poco común. El segundo caballero que vamos a analizar va a ser Frederick Griffith. Este científico era un bacteriólogo, estudiaba bacterias, valga la redundancia, y él quería descubrir una vacuna para la neumonía. Para ello, trabajó con ratones y con dos cepas de la bacteria Streptococcus pneumoniae para poder ver cuál era la virulenta o dañina y cuál era la inofensiva. Entonces encontró primero una cepa rugosa, porque su membrana plasmática daba esta ilusión al microscopio, como que estuviese arrugada, a la cual denominó R, que era inofensiva, y una S, o lisa, que sí causaba la neumonía. Entonces hizo 4 inyecciones a 4 ratones distintos. Por un lado, la cepa virulenta, o S, la cepa inofensiva, que era R, otra vacuna mató a las bacterias, S, virulentas con calor, y en la cuarta mezcló cepa R rugosa con cepa S muerta. Es mucho bla bla, no lo vamos a entender, por lo tanto siempre ustedes saben que yo tengo una linda imagen que lo va a explicar. La primera inyección, que es la cepa rugosa, que no es virulenta, se inyecta, no genera la enfermedad, por lo tanto el ratón vive. La cepa lisa, que es virulenta, se inyecta al ratón, causa la enfermedad, murió el ratoncito. La cepa lisa, por otro lado, que estaba muerta por calor, recuerden que la lisa es la S, no le hizo nada. Como estaba muerta, el ratón sigue viviendo. Pero lo interesante pasó en lo que era la cuarta inyección, que era una cepa rugosa inofensiva combinada con una cepa lisa muerta. Se supone que al estar muerta no debería haber causado la enfermedad, pero misteriosamente ratoncito murió. Pobre ratón que no pudo sobrevivir. ¿Cuáles fueron sus conclusiones? Primero, que algo había cambiado en las bacterias, lo que él llamó como factor transformante, que llevó a la cepa rugosa, que era inofensiva, a transformarse en un tipo similar a la cepa S y se volvió dañina para el organismo. Y que además, una vez que esas células se dividieron, esas bacterias se dividieron y generaron nuevas bacterias, mantuvieron este agente dañino en su ADN. La imagen que ustedes ven ahí es una imagen que está en un instituto ruso agradeciendo a los ratones por su sacrificio en mejorar nuestra salud. Lamentablemente tenemos que usarlos. Y el último experimento que vamos a ver y que sustenta la teoría genética de la herencia fue llevado a cabo por Morgan. Thomas Hunt Morgan fue un genetista que utilizó un tipo de mosca llamada Drosophila melanogaster, o también conocida como mosca de la fruta, para observar cómo se traspasaban algunas características entre generaciones, tomando idea de Mendel y tomando idea de también lo que fue Griffith. ¿Por qué eligió la mosca de la fruta? Porque es un modelo barato y de rápida observación entre generaciones. Como hay muchas características que analizar en las moscas, eligió la presencia de una mutación en el color de ojos. La Drosophila melanogaster tiene un color de ojos rojo naturalmente, que es presentado tanto por las hembras silvestres o que no tienen mutaciones y por los machos sanos. En cambio, los ojos blancos se presentan solamente en machos.
¿Por qué razón? No lo sabíamos. Entonces, por esto, Morgan hace entrecruzamientos. Nuevamente empieza a reproducir un tipo de mosca con otro. En este ejemplo, vamos a ver que mezcló una mosca silvestre sana con una mosca mutada. Primero se dio cuenta de que al cruzar esto va a dar como origen que las hembras eran saludables, no tenían los ojos blancos, y los machos también. Pero al cruzarlas nuevamente entre ellas, daba como origen a hembras sanas, un grupo de machos sanos y finalmente un grupo misteriosamente mutado. Luego de analizar todos estos entrecruzamientos, Morgan se pregunta dónde estaba la mutación genética, dónde, si, cuál iba a ser la diferencia entre un macho y una hembra. Las moscas de la fruta, al igual que los seres humanos, van a tener cromosomas XX para las hembras y XY para los machos. ¿Quiénes presentaban la mutación? Los machos. ¿Cuántas copias del cromosoma X tienen los machos? Una. ¿Cuántas del cromosoma Y? Una. Entonces, si fuera el cromosoma Y, todos los machos que nacen de un macho mutado deberían salir con la enfermedad. Pero nos damos cuenta de que un macho mutado podía tener hijos saludables. Entonces, lo más probable era de que finalmente el cromosoma X, perdón, fuera el que llevara finalmente la mutación. Para esto, hizo este cuadrito que se conoce como cuadro de Punnett, que finalmente lo que nos permite hacer es ver cómo se distribuyen los cromosomas. Entonces él dijo, veamos, tengo una hembra que era mixta, que tenía una X sana y una X enferma, y tengo un macho saludable. La primera hija, X con X, era sana. Tomando la X sana, mezclándola con la Y del macho, sano. Tomemos la X enferma, con la X sana de la hembra, hembra sana. Pero X enferma con Y daba un macho enfermo. Entonces eso no quería decir de que al tener solo una copia del cromosoma X, la enfermedad, al ser recesiva, se manifestaba. Entonces, finalmente, para ir terminando la idea de Morgan, las mutaciones se pueden presentar en cromosomas específicos y no en todos los cromosomas, solamente basta que esté en uno. Sinteticemos. Entonces, la herencia genética es la información que vamos a recibir de nuestros padres y de nuestros antecesores. ¿Quién se va a encargar de esto? El ADN, porque es la molécula que va a llevar esta información gracias a que lo descubrimos a los experimentos pasados. Van a existir algunos métodos de herencia sexual, que es este, cuando hay dos progenitores, y asexuales cuando hay uno solo. Y además todos los seres vivos vamos a tener distintos mecanismos para transmitir nuestra información genética a los siguientes organismos. Actividad. ¿Qué van a hacer ustedes ahora? Van a utilizar las distintas evidencias presentadas en esta cápsula y van a crear un texto que argumente el por qué postulamos que el ADN es la clave de la herencia genética. Además, en su cuaderno necesito que respondan estas dos preguntas. ¿Por qué se eligen como modelo de experimentación ratones, moscas o plantas en vez de seres humanos? ¿Y por qué podemos observar características que se hayan pasado notoriamente entre su familia? Ustedes lo que van a hacer es ver qué color de pelo domina, qué color de ojo domina, etc. Y traten de observar y de explicar por qué estas características se pasaron de una generación a otra. Bueno chicos, hasta aquí ha llegado la cápsula del día de hoy. Espero de que hayan podido entender. Cualquier duda o consulta y además la evidencia de su trabajo deben hacérmelas llegar a través del correo biojjlb2020@gmail.com o a través de nuestro Classroom de biología. Un abrazo fuerte y que tengan una excelente semana.